continuem, m'agradaria plantejar-vos una pregunta, plantejar-vos-la a vosaltres. Heu pensat mai si podeu enamorar-vos de més d'una persona a la vegada? No. No? A veure, jo no. Perdoneu. Què? Ens podem enamorar perfectament de més d'una persona a vegada. El que no podem és conviure amb les dues alhora. Aquí és on ens explota la cabeza. Espereu uns segons perquè us ho explicarem. Avui torna la Cecilia Joyce a Sexual Revolution. La primera vegada que ens va visitar va parlar de les no monogàmies i ens va explicar la diferència entre els swingers, els liberals i els poliamorosos. Però clar, van quedar molts temes sobre la taula. Per això avui la Cecilia ens parlarà dels diferents tipus de relacions de parella i del que hem de saber abans d'embarcar-nos en aquesta aventura. A més, entrevistarem a una dona poliamorosa per conèixer la seva experiència. Benvinguda a Sexual Revolution, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Benvinguda un día más. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo asiento? ¿Cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por invitarme, que quedaron muchos temas, como dices, las relaciones abiertas sexualmente bien, pero el resto... Tenemos muchas dudas. Recuérdanos, para empezar, la diferencia entre el poliamor y las relaciones abiertas en general. Sí. Bueno, era algo que habíamos empezado a hablar el otro día, pero sí que había que tratarlo más, como decía. Por una parte tenemos las relaciones dentro de las no monogamias, tenemos las relaciones que son abiertas sexualmente, que habíamos hablado de que eran los swingers, los liberales y demás, y luego tenemos las relaciones abiertas sexual y afectivamente. Dentro de esta segunda tipología es donde está el poliamor, o sea, es ese tipo de personas que se vinculan en lo afectivo más allá de lo sexual. De hecho, muchas veces también la gente confunde el poliamor con esto de el sexo en grupo, con las orgías, con todo lo que sea, pero no necesariamente es eso o no exclusivamente es eso, ¿no? Entonces, dentro del poliamor, pues es un tipo de orientación relacional más y que en la cual nos podemos pues vincular afectivamente con más de una persona de forma simultánea, de forma duradera y sin que necesariamente haya una jerarquía, ¿no? Sin que necesariamente haya una jerarquía entre los vínculos. Pero esto de la jerarquía, ¿qué es? Pues la jerarquía es la que se establece entre las personas con las que nos vinculamos afectivamente, ¿no? Entonces, o sea, se habla de los vínculos, que sería como las relaciones, porque no hablamos de parejas, porque claro, no son parejas de dos. Entonces, la jerarquía se establece entre los vínculos y las relaciones que son poliamorosas jerárquicas son aquellas en las que hay una relación principal, o sea, una relación madre, también se le llama una relación ancla, ¿no? Es una relación superior que está superior jerárquicamente y luego tú puedes tener relaciones afectivas y sexuales con otra gente. Por ejemplo, yo tengo una relación poliamorosa con una pareja o con una trieja incluso y somos como un núcleo que es el núcleo principal, pero luego no soy exclusiva y tengo otras relaciones afectivas con otra gente. Vamos a explicar lo de trieja porque yo he avanzado también antes, se da por hecho o tal vez no, trieja sería la relación de tres. Sí. En este caso. Sí, exacto. Vale, entonces para que yo me entere, separamos el poliamor jerárquico del no jerárquico. Sí. Sería así. Exacto, hay el poliamor jerárquico y el poliamor no jerárquico, que es como la tipología que más conocemos, pero luego hay un montón de tipos, hay un montón de formas de vincularse afectivamente, como es por ejemplo la anarquía relacional, que no sé si habéis oído este término. No, ni idea. No, es que somos tantas personas que hay tantas cosas diferentes para cada uno. Yo la que anarquía no entiendo. relacional la llamo el poliamor hipster, un poco. Vale, está bien, está bien. ¿Qué es exactamente eso? La anarquía relacional es, no solo tengo una relación que no es jerárquica, o sea, estamos todos a priori, estamos todos en el mismo nivel jerárquico, o sea, la jerarquía sobre todo es importante cuando tienes que establecer límites, cuando tienes que poner normas, pactar acuerdos, ¿no? Entonces, si hay una relación que es jerárquicamente superior, esa será la que si yo digo, oye, mira, no quiero que hagas esto, tú lo tienes que más o menos acatar en detrimento de las otras relaciones. En la anarquía relacional no es jerárquico y además no necesito etiquetar. O sea, no necesito decir, pues mira, tú eres mi follamiga, tú eres mi amiga, tú eres mi vínculo principal, tú eres tal. A priori no hace falta etiquetar nada, puedes fluir. Yo sin saber Por eso mucho hipster. de ese tema, me Muy parece bien. la más sana, la verdad. Ajá. O sea, tienes relaciones sexoafectivas con las personas y fin. Exacto. Lo que pasa es que sí que es verdad que llega un punto que si las emociones se ponen serias, que no digo que no sea seria una relación sexoafectiva, todo es serio. Digamos que se complican, yo que sé, quieres tener hijos o quieres vivir conmigo o nos complicamos en ese sentido, ¿vale? Entonces es cuando hay que empezar a definir algunas A etiquetar, cosas. ¿no? O a etiquetar, porque es que en la teoría es maravilloso, pero luego en la práctica... Claro.
Por eso vamos a hablar también ahora con una persona que es poliamorosa y que ha vivido muchas experiencias, ¿no? Como decías. Es que la verdad que es que hi ha un glosari increíble amb això del poliamor y un concepto que a mí me llama mucho la atención y me crea mucha curiosidad es el de energía de nueva relación. La ENR. La ENR. ¿Esto qué es? Es peor que la carrera de biotecnología. Seguro que me suena chiste ahora la carrera que hice. O sea, pero cuéntanos qué es esto del ENR y cómo se gestiona. Pues, a ver, la ENR suena muy raro, pero es algo que todas conocemos porque todas lo hemos sentido. La energía de nueva relación es ese subidón que yo tengo de hormonas, endorfinas, dopamina, todo eso que hace que me enchoche, o sea, el enchochamiento de toda la vida, que te vuelvas loco por una persona que acabas de conocer, con la que te estás enamorando por primera vez. Es puramente químico, es no químico, tiene nada de... Exacto. Es la piel nueva, la piel nueva. Exacto. Y es algo que hace que muchas veces pues pierdas Loremus, que te pierdas a ti misma, ¿no? A veces hay mucha gente pues que se enamora de alguien y deja de ver a sus amigos, deja de vincularse con otra gente, pues se deja de hacer deportes, ¿no? Te dejas a ti un poco, ¿no? Entonces, el problema, o sea, lo positivo que tiene para la monogamia, la ENR, esta dopamina, este subidón, es que de alguna manera redunda en la idea que tú tienes del amor romántico, ¿no? O sea, esta persona es mi media naranja, es todo lo que estaba buscando, esto va a ser así para toda la vida, ¿no? Es como que reafirma la idea de que estamos hechos el uno para el otro y esto va a ser así para siempre. El problema es que ese subidón en algún momento baja, el globo se desinfla, se pincha, ¿no? Y la hostia. Y la hostia. Y la hostia en ese momento. Exacto. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Cuando el subidón baja, busco otra relación que me desechute. Entonces me abro cualquier app y busco gente, buscando siempre ese subidón hormonal que te dan las primeras relaciones. Pero ¿no es esto al final el poliamor? Es decir, la gente del poliamor lo que busca es siempre tener un poco esta nueva energía todo el rato, que no se acabe nunca. Sí y no. O sea, esa es muy buena pregunta. Sí y no, porque en el poliamor lo que tú tienes que hacer para trabajar bien esta ENR, porque claro, ¿qué pasa? Si tú eres poliamorosa, tienes varios vínculos y llega uno nuevo, puede pasar que abandones los anteriores, que te olvides de ellos, que no los cuides, que te despreocupes, ¿no? Tú lo harías en una relación monógama. La gracia del poliamor es que gestionas todo. Echar freno. Claro. Pero estas preguntas, dejad que se las planteamos en unos minutos a Sofía, que ya la veo preparada, que ella en primera persona nos contará cómo lo vive ella. Antes, Cecilia, me gustaría que me dijeras qué más tenemos que trabajar para practicar un poliamor bien entendido. Bien entendido. Pues un poco lo que decías, ¿no? Primero, la ENR, echar freno. Cuando te sube ese subidón de dopamina, echar freno, calmarte. ¿Por qué? Porque es muy importante el tema de los cuidados, la responsabilidad afectiva. Al final te estás vinculando con mucha gente o con más de 2 personas y tienes que ser responsable, gestionar bien los tiempos, preocuparte de todo el mundo, ¿no? Llevar bien la agenda. Y llevar bien la agenda. Organización. Un calendario para saber qué has quedado. Porque si ya la llevas mal de partida... No sé, Cecilia, cómo lo ves, pero yo creo que no todo el mundo está preparado para ser nada. poliamoroso. O sea, eres una persona que no tienes una organización ni en tu propia vida, ¿cómo vas a tenerlo para tus parejas? Claro. Parejas. Bueno, O sea, quien quiere lo busca, lo encuentra. Al final es te lo tienes que trabajar claro. y tienes que estar dispuesta primero a deconstruirte todas estas ideas del amor romántico, a deconstruir los celos, a dejar de pensar que los celos son sinónimo del amor, porque al final no lo son una imposición social que se nos obliga a pensar el amor de una manera y que no es así. Entonces, deconstruir los celos, trabajarnos en la capacidad de ser transparentes, de ser asertivas, ¿no? De decir... Por ejemplo, una cosa que pasa mucho en monogamia es tengo estas emociones, me siento mal, yo qué sé, hay algo que me preocupa y demás, y digo, pues no lo voy a hablar porque tenemos muy buen rollo y no quiero tener esta conversación que va a quitar el buen rollo que tenemos como relación. Yo creo que para tener una relación sana tenemos que pasar por conversaciones difíciles, pero pasarlo con valentía. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos tenemos que trabajar para que el poliamor salga bien. Pero entonces, el poliamor diríamos que es mejor que las relaciones sin swingers o que la monogamia en este caso. Pues absolutamente no. Sí. O sea, primero de todo, porque el poliamor lo puedes hacer mal. O sea, si tú el poliamor partes de que no te has deconstruido, de que no quieres trabajarlo, que quieres acumular vínculos y demás, el poliamor puede salir mal, ¿no? Entonces, y puedes ser swinger y hacerlo mal, si no cuidas a la otra persona, si no te preocupas por ella, si no eres transparente. Entonces, se puede hacer mal el poliamor, se puede hacer muy mal. Y yo considero que lo que hay que tener en cuenta es que son orientaciones relacionales, que todas son igual de válidas, tanto la monogamia como la no monogamia. Sí que es verdad que creo que hemos de aprender muchas cosas del poliamor, porque al final
la monogamia no ha necesitado de construirse, ¿no? Al final no has necesitado trabajarlo para estar en monogamia. Damos por hecho una serie de límites, Uy, yo creo que tiene que trabajar mucho la monogamia. Se tiene que querida. trabajar, pero se da mucho por hecho. Tú das por hecho que va a haber una exclusividad sexual, que va a haber una Bueno, exclusividad yo creo que eso se afectiva. está rompiendo ahora. Exacto. Bueno, pero sí que es cierto que socialmente es algo que viene como más dado, aunque sí. se haga mal Exacto. en muchas ocasiones, pero es como... Exacto. Pues eso, lo tenemos ahí. Entonces, más por de eso, la mano. yo pienso que todas estas ideas que están saliendo gracias a las luchas del poliamor. Y yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender de las personas poliamorosas, de ese bagaje, de ese trabajo, de ese autocuidado, de todo ese reconocimiento, ¿no? Que Vinga, doncs vamos a aprenderlo. Vinga. Perquè segur que tots necessitem aprendre alguna cosa de les persones poliamoroses, evidentment. Per això avui hem portat a la Sofia Bellón, que és escriptora, activista i dona que viu en les seves pròpies carns el poliamor. Bona nit, benvinguda. ¿Qué tal? Bé. Bonito, qué guapa. Guapas, todas. Adelante. Hola, Bienvenida. hola. ¿Cuánto principillo, oye? ¿Cuánto Sí, principillo? hombre, navideñas, venimos todas. ¿Qué tal, Sofía? Muy bien, muy ¿Sí? bien. Primero de todo, me sorprende mucho que seas tan joven y que ya hayas escrito libros, que te dediques a divulgar sobre el poliamor. Todo esto, ¿cómo fue el inicio? ¿A qué edad empezaste a ser poliamorosa? Bueno, vamos a decir que conscientemente, haciéndome preguntas, como a los 23, 24, bien que esto del poliamor era algo que ya de pequeña, de adolescente, me latía, ¿no? Ya tenía momentos, situaciones que gestionar que eran... que yo en ese momento no sabía cómo llamarlo porque no se hablaba de esto, no había referentes, Claro. no había... ¿Pero cómo surgió? ¿Cómo fue el momento en el que poliam- decidiste abrirte al poliamor? Pues después de varias relaciones monógamas exclusivas que estaban bien, pero que yo no podía explorar o alimentar o cultivar mis otras inquietudes afectivos sexuales, yo he dicho basta, voy a hacerlo de otra manera, no sé cómo, pero voy a empezar a abrirme. Y después de un año conocí a otra persona que también ya tenía experiencia y empecé un poliamor más como una anarquía relacional. Y abrí las puertas de mi casa y empecé a vivir, bueno, con mi vínculo principal y unos metamores. Varios ¿Y unos? metamores, mis ¿Qué son los metamores. metamores? Que son los vínculos o relaciones con las que estaba mi pareja principal, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? A ver un momento. Entonces, ya no son los tuyos, sino también los de tu pareja. Son los, vamos a decir, es que es difícil porque la palabra pareja no significa lo mismo en el Claro, poliamor. claro, es que es verdad, ya Los- partiendo de esa base. Exacto. Claro. Serían los vínculos con los que se relaciona mi vínculo. Pues algunos de esos vínculos eran luego mis vínculos. Pero tú también. vivías con... O sea, ¿te Sí, fuiste a no vivir? todos, pero algunos vivían conmigo. Es que esto, si no hubiera sexo, no sería tan raro. Claro. Es que es porque cuando hay sexo nos volvemos todos locos, pero es que en el fondo es los amigos de mi novio, las Exacto, amigas de mi novia, exacto, claro. nos juntamos, mira, me he hecho cual. súper colega de la amiga de la Sarita. que vive conmigo. Exacto. Es una tía cojonuda, me encanta, tal. Fin, es que nos Total, complicamos exacto. tanto y esto es culpa vuestra. Los poliamorosos os complicáis mucho, hacéis unos libros que no hay Dios que los entienda. Es verdad. Es verdad, y la terminología, Oh, lo que decíamos de claro, la ¿verdad? Es que en los términos... Tenéis este puntito, dejarme hacer la crítica constructiva, pero tenéis este puntito de superioridad moral de vuestras relaciones monógamas, son una puta mierda, nosotros somos unas divinas, y esto a veces creo que es un fallo porque nosotros estamos muy abiertas y lo escuchamos muy bien, pero sí que tira para atrás a muchas personas monógamas que van a, yo qué sé, a un debate de televisión o van a una conferencia y se sienten como que estas frikis de que me están... Claro. Bueno, para eso estamos en este programa, para Claro, hablar transparentemente y sin superioridad moral del poliamor. Claro, pero Pero estoy de acuerdo entendéis con la lo que digo, reflexión que hacéis. Totalmente. Os ha pasado, que- claro. Pero a mí también me ha pasado. Cuando me he intentado aprender de estos temas, porque dices, ostras, yo quiero involucrarlo en mi vida, ¿y cómo aprendo de esto? Y voy a un manual de poliamor y encuentro NR y digo, ¿qué hago con mi No, vida? pero yo también, haciendo un pequeño inciso en lo de Inma, a mí me ha pasado que yo conocí a una persona que estaba metida en esto del poliamor y cuando yo le dije, oye, yo no resueno con esto, bueno, es que tu ego no está trabajado, es que moralmente todavía no te has trabajado O no eres internamente. feminista. Sí, o no eres feminista o no tienes demasiado ego, eres muy tal, y es como, a ver, o sea, no tiene nada que ver, yo puedo elegir ser selectiva porque a mí me gusta estar con una persona, vivir ese tiempo, una experiencia más profunda, como sea, pero no, ¿sabes?
¿sabes? Pero el encuentro que yo he tenido con el poliamor siempre ha sido muy despectivo hacia, Sí. ¿sabes? Y eso por eso me gusta que estéis aquí para poder hablarlo y para poder ver. Porque hay diferentes formas de verlo, claro. ¿Sabes? O sea, Eso yo Bueno, soy yo muy cuando fan de la empecé anarquía no existía relacional. nada de estas palabras, fue algo que Nada, se fue claro. creando a medida de que se empieza a hablar más de estos temas para poder comunicar de alguna manera, pero hay que estar divulgando o enseñando qué significa importante. metamor. Pero fíjate, por ejemplo, Augusta Sofía decía ahora, pues en mi caso, yo he decidido tener un tipo de relación monógama más profunda y emplea el adjetivo profunda. ¿Tus relaciones no lo son? Sí, son profundas también. Igual no son más, ¿eh? Claro, es que parlem-ne, perquè... Igual no claro, son más de profundas. las Hay tuyas. que llegar a lugares que igual uno no pensaba y duelen o no. Y bueno, cada uno tiene como un deseo, un valor, unas ganas también de llegar a ciertos sitios o no. Y bueno, cada uno tiene su Y profundidad. a nivel personal, tú, cuando hablamos del hecho de llegar, de querer llegar a según qué sitios, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, la actual, si es vale, que puedes yo empecé contarnos. a vivir, yo llamaba en ese momento convivencia consciente. Yo buscaba mis palabras porque como no existía todo esto, entonces en esta convivencia pues yo podía ver qué cosas me daban celos, qué cosas no, qué significaba estos celos, qué no, cómo me gustaba a mí repartir el tiempo, qué otros intereses tenía, porque por ser poliamorosa no estoy todo el rato pensando en crear vínculos y en conocer gente, sino bueno, también tenía otras inquietudes. Y luego, bueno, esto fue ya pasando el tiempo y las dinámicas de las relaciones fueron cambiando. Aunque mi vínculo principal, por decirlo de esa manera, sigue conmigo, he conocido otros vínculos que igual se ha cortado la relación por X motivo, otros siguen aquí conmigo, entonces tengo como dos parejas, vamos a decir, o dos... y hablando de ese cortar, esa ruptura en el poliamor, ¿cómo es? ¿Cómo sucede? ¿Y por qué? Dices por que qué? debe Claro, ser o por sea, razones, pero también era una pregunta que a mí me bueno, inquietaba. sucede por como cualquier relación humana que a veces no compartes las mismas motivaciones, entonces no puedes repartir tu tiempo de la misma manera. Y ya está, nunca fue por algo dramático, no puedo con eso, o sea, yo siempre lo he llevado con bastante holgorio, digo, el poliamor. Pero hay de todo, hay cada persona, cada relación poliamorosa es un mundo, así como las relaciones monógamas. ¿Cuántos vínculos tienes ahora? Llamáis vínculos, ¿no? Sexoafectivos, 2. Luego tengo algunas vinculaciones que son más asexuales, como habíamos dicho Eso hoy. es súper importante. El biafecto, ¿no? Ah, sí, porque puedes... Estábamos hablando de que tú puedes ser bisexual, pero también puedes ser biafectiva. Es decir, yo... pero espera, yo lo explico, es muy fácil. O sea, si yo siento atracción sexual hacia ti, es una cosa, ¿no? O sea, yo soy bisexual, siento atracción sexual hacia hombres y hacia mujeres y hacia otras identidades. Pero si yo soy biafectiva, significa que yo siento atracción sexual hacia un género y hacia el otro igual siento una atracción afectiva. O sea, Pero por esos ejemplo, son amigos, Cecilia, no me líes los conceptos. pero sí, y de sí, toda la vida del Señor. Yo a ti te quiero follar, yo a ti te quiero como amiga, de toda la vida. pero y si, por ejemplo, está bien, está bien. Claro, digo, madre mía, otro término que Pero es aprenderme. una amistad intensa. Si, por ejemplo, hacemos yo la las cucharita... tengo, míranos a nosotras, más intensas que nosotras no las hay. Pero si, por ejemplo, hacemos la cucharita al dormir. Sí. Ah, claro. claro. Pero yo la hago con mis amigas, o entonces si criamos soy juntas. Biafectiva. Tenemos Vale, una vale, crianza vale, en vale. grupo. Vale, ahora escúchame, a mi amiga la del sábado le voy a decir, soy biafectiva. esta. Claro, no, Y no, ahora va a pero ya te- entender el sí que es porqué. verdad que no todas las relaciones a nivel de amistad son eso. Vale, Oye, ya entiendo por dónde vas. Y todos los vínculos que tenéis, por ejemplo, tú tienes dos vínculos principales, ¿se llevan bien entre ellos? ¿No hace falta que se lleven bien? O que si se no se conozcan. llevan bien, ¿qué pasa? ¿Se tienen que aprobar hay de entre todo. ellos? En la vida del poliamor hay de todo, pero Vale. bueno, yo siempre he tenido buenas experiencias en el sentido que se llevan bien. A algunos les interesa conocerse más, a otros no, y todo está correcto mientras sea lo que realmente cada uno quiere. Los El metamorfos. tema a veces es saber qué es lo que uno quiere. Sí. Oye, ¿y qué pasa con la sociedad, con las familias, con los trabajos? Porque ahora parece que los que estáis encerrados en el armario, no vosotras dos, evidentemente, porque si no estaríais aquí, pero yo tengo amigas que están encerradas en el armario del poliamor, que tienen relaciones abiertas, y el día de Navidad, en el show con el novio, ¡ay, qué bien, qué bonito, que lleváis 20 años, ¡ay, qué bien! Y pienso, coño, ¿y por qué no salís del armario y decís y defendéis vuestra postura? Pues que no está preparada la sociedad, ¿qué creéis? Yo creo que cada vez más. O sea, por ejemplo, el otro día leía una estadística que decía que el 25% de las personas jóvenes, entre 18 y 30 creo que eran, consideran que el poliamor es algo factible, algo que entienden y algo con lo que empatizan. Ya es. Ya es.
pero, Ya se está hablando. pero es en un determinado colectivo de gente joven, tal. Es algo que se está hablando, que lo estamos hablando aquí, que lo estamos viralizando, pero que queda muchísimo, muchísimo. Nos toman en serio, ¿no? A mí me da la sensación de que las parejas abiertas, ya no hablo de poliamor, ya hablo de una pareja abierta, como que la gente no se las toma en serio. Bueno, es lo que, por ejemplo, lo que tú has dicho sin quererlo, Sí. pero es verdad que pensamos, hostia, la relación monógama es el objetivo a lo que queremos llegar, lo otro son jueguecitos que vienen de entre medio, ¿no? Cosas de juventud, ¿sabes? Muchas veces, ¿no? Como cosas que... Como la bisexual. Sí, exacto, una etapa. ya se le pasará. ¿sabes? Como algo que ya se te pasará y luego sentarás cabeza. Totalmente. Y todo Yo, irá o sea, yo bien. estoy reflexionando ahora, pero ya te digo, igual me meto en un jardín, estoy hablando en alto y reflexiono sobre esto porque nunca he tenido la oportunidad de hacerlo así también. Pero claro, mi pregunta es, si es verdad que se tiene esta connotación de, vale, es por los jóvenes, son tonterías, entre comillas, porque yo creo que la sociedad tiene como muy en mente pues, que la mujer y el hombre tienen que tener una familia, tener unos hijos, tal. Entonces, cuando entra este proceso de tengo que tener una familia y unos hijos, y que unos hijos que teóricamente la educación necesitan tener una figura paterna y una figura materna, ¿el poliamor cómo contempla esto? O sea, yo te digo, estoy reflexionando en alto, o sea, no sé muy bien hacia dónde voy, pero ¿cómo lo contempláis vosotros, la parte esta? Pues la educación heteropatriarcal, hija, que hay que cargársela de arriba abajo. ¿Tú qué Lo dices? tiene claro. ¿Sí o no? Bueno, claro, pero un hijo tendrá una familia de 5 personas, otro de una, o sea, pregunto. Sí, En estamos- realidad... Perdón. Es que no sé. Es que socialmente estamos en hay unas estructuras bien limitadas y bien marcadas y son muy fuertes y ya llevan siglos, ¿no? Tú que eres socióloga. Entonces, claro, ahora se presentan estos nuevos modelos y es como que hay que reconfigurarlo y todavía no hay como un manual o una fórmula mágica, tampoco va a haber una Claro, ¿no? para organizar la sociedad, porque ya estamos hablando de una organización social. Una familia es una unidad social. Pero tampoco es un... O sea, Y ya existen y ya familias existen poliamorosas, familias, pero solo tampoco que- es algo totalmente que tengamos que destruir nada. Toda la vida se ha criado en grupo. Toda la vida han habido crianzas en colectivos, entre vecinos, entre las abuelas han implicado mucho en la crianza de los niños, ¿no? Entre los tíos y demás. O sea, la crianza en grupo, en tribu, ha existido toda la historia de la humanidad, la crianza de los niños. Y tampoco es algo tan raro. Lo que pasa que yo creo que sí que en un tiempo más reciente hemos construido familias que son mamá y papá. En un piso, todos aisladitos y sin esa familia extensa que ya no existe, ¿no? Que ya la hemos... Más reducida. Para Tribu y Familia, la de Sexual Revolution. Cecilia, Sofía, gracias. Seguiremos aprendiendo de su mano más adelante. Un placer. Muchas gràcies, de verdad. Avui ens ha arribat una consulta d'una espectadora que aquestes festes s'està plantejant aniquilar directament a la seva cunyada. Ai, Déu meu, uns quants anuncis i escoltem el consultori sexual. Fins ara.